Hola, soy Elena. El día de la boda de mi único hijo, en medio del lujo y las sonrisas falsas, mi futura nuera me arrinconó cerca de la salida y me susurró con un veneno que jamás olvidaré: lárgate de aquí y no vuelvas nunca más. Todo por intentar darle a mi hijo el único tesoro verdadero que nuestra familia poseía. En ese instante, comprendí que no solo me estaban echando de una fiesta, sino de una vida entera. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia familia? Antes de contarte qué fue lo que hice justo después de que me humillara frente a todos, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cara que puso cuando me vio marcharme, pero no sola. Mi mundo, que por 75 años había girado en torno a mi hijo Mateo, se había encogido hasta volverse un punto distante en el brillante universo que él ahora habitaba. Desde que Valeria entró en su vida, cada llamada se sentía más corta, cada visita más forzada. Ella, con su ambición tallada en el rostro y su gusto por todo lo que brillara, había construido un muro de cristal entre nosotros, un muro moderno y elegante, como su apartamento en Brickell, desde donde mi modesta vida en la pequeña Habana seguramente parecía una reliquia polvorienta. La injusticia no fue un golpe, sino un veneno lento, el borrado sistemático de mi existencia. La condescendencia velada en cada «no te preocupes, Elena, ya lo tenemos cubierto», el dolor sordo de saber que, para mi propio hijo, me había convertido en un elemento incómodo y anticuado. En mis manos, sin embargo, guardaba la última conexión tangible con el hombre que él solía ser. Un pequeño medallón de oro que había pertenecido a su abuelo, y luego a su padre, mi difunto esposo. Dentro, una diminuta foto de él sonriendo, el día que nació Mateo. No era una joya costosa para los estándares de Valeria, pero su valor era incalculable. Representaba nuestras raíces, los sacrificios, el amor incondicional sobre el que se había construido su vida. Mi plan era simple y venía del corazón: entregárselo justo antes de la ceremonia, un símbolo silencioso para que recordara de dónde venía en el umbral de su nuevo futuro. Para mí, era más que un regalo, era un ancla, una bendición, un pedazo de su padre acompañándolo en el altar. Recuerdo perfectamente una tarde, unas semanas antes de la boda, cuando la llamé llena de ilusión. Le ofrecí prepararle los pastelitos de guayaba que Mateo tanto amaba, una receta de mi madre que siempre había sido la estrella en nuestras celebraciones familiares. La pausa al otro lado de la línea fue breve, pero gélida. «¡Ay, Elena! ¡Qué detalle!», dijo con esa dulzura artificial que usaba para disfrazar el desdén. «Pero ya contratamos a un chef de repostería francés muy exclusivo. Queremos que todo tenga una estética coherente. ¿Entiendes?». La palabra estética me golpeó como una piedra. Mi amor, mi tradición, no encajaba en su visión de perfección. Colgué el teléfono y sentí como otra pequeña parte de mí era cuidadosamente archivada y descartada. A pesar de las constantes señales de advertencia, una parte de mí se negaba a rendirse. El corazón de una madre es un necio optimista. Me convencí a mí misma de que todo era producto de los nervios de la boda. Es una mujer joven y quiere que todo sea perfecto, me repetía mientras limpiaba la plata o regaba mis geranios. Cuando pase el estrés, cuando ya sean marido y mujer, Mateo volverá a ser mi Mateo. Esta pequeña esperanza se convirtió en mi refugio. Me aferré a ella, con la misma fuerza con la que pulía el medallón cada noche, imaginando el momento en que sus dedos lo rozaran y en sus ojos viera un destello del niño al que le leía cuentos antes de dormir. Creía que el amor, el nuestro, era más fuerte que cualquier lujo o ambición. Mi pequeño apartamento en la pequeña Habana es un museo de nuestra vida. Las paredes están cubiertas de fotos de Mateo: su primer día de escuela, su graduación, sus torpes intentos de jugar al fútbol. Huele a café recién colado y a la sopa de frijoles negros que le preparaba cuando se sentía enfermo. Es un hogar lleno de calor y recuerdos. Su apartamento en Brickell, la única vez que fui, me pareció un catálogo de muebles. Espacios amplios y vacíos, superficies de mármol frías al tacto y un silencio que zumbaba en los oídos. No había ni una sola foto nuestra. Era como si su pasado hubiera sido borrado para no desentonar con la decoración minimalista
y los ventanales que ofrecían una vista impresionante pero impersonal de la ciudad. Allí entendí que no era solo un cambio de dirección, era un cambio de identidad. Solo conocí al padre de Valeria, Arturo, en una breve cena de compromiso. Un hombre de mi edad, viudo como yo, con una elegancia discreta y unos ojos que parecían cargar con el peso del mundo. Mientras Valeria y Mateo hablaban sin parar sobre lugares exóticos y marcas de lujo, noté que Arturo apenas tocaba su comida. Observaba a su hija con una mezcla de orgullo y una profunda melancolía que me resultó extrañamente familiar. En un momento, nuestras miradas se cruzaron sobre la mesa y sentí una conexión instantánea, un reconocimiento silencioso. Ambos éramos reliquias de un mundo diferente, espectadores silenciosos del ostentoso teatro que nuestros hijos protagonizaban, y parecía que a él, como a mí, el guión le resultaba ajeno y un poco triste. La mañana de la boda llegó con un sol radiante que parecía burlarse de la nube gris que se cernía sobre mi corazón. Me puse mi mejor vestido, uno azul marino, sencillo pero elegante, el que había usado para nuestra última foto familiar con mi esposo. Sostuve el medallón en la palma de mi mano. Su oro se sentía cálido contra mi piel. Era mi última ofrenda de paz, mi último intento de conectar. Marqué el número de Mateo esperando escuchar su voz, quizás un poco nerviosa, necesitando a su madre, pero saltó directamente al buzón de voz. «Hola, has llamado a Mateo. Deja tu mensaje». Su voz era clara, profesional, la voz de un extraño. Ya no era el mensaje casual y alegre de antes. Era el saludo de un hombre que ya no tenía tiempo para llamadas imprevistas, especialmente de su madre. Al llegar al salón de fiestas en Miami Beach, me sentí como si hubiera entrado en otro planeta. Candelabros de cristal del tamaño de árboles pequeños colgaban del techo, y un ejército de meseros con guantes blancos se movía entre los invitados, que parecían sacados de una revista de alta sociedad. El aire olía a lirios y a dinero. Me sentí pequeña, anacrónica, con mi vestido sencillo y mi corazón lleno de una esperanza cada vez más frágil. A lo lejos vi a Valeria. Era el centro de todo, un sol deslumbrante en su vestido de diseñador, dando órdenes con gestos precisos y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Pasó su mirada por donde yo estaba, pero fue como si mirara a través de mí, como si yo fuera parte del mobiliario. En ese momento, la soledad me golpeó con la fuerza de una ola, y supe que estaba completamente sola en medio de esa multitud. Busqué a Mateo con la mirada, una tarea casi imposible en aquel mar de seda y champaña. Lo encontré cerca del bar, rodeado de hombres jóvenes y ruidosos que vestían trajes a la medida. Eran los amigos de Valeria, lo supe al instante. Hablaban de inversiones, de yates y de viajes a lugares de los que yo solo había oído hablar en documentales. Mi hijo reía, pero su risa no sonaba como la de antes. Era más contenida, más estudiada, como si estuviera interpretando un papel en una obra de teatro para la que no había ensayado lo suficiente. Por un segundo, nuestros ojos se encontraron a través de la multitud. Me dedicó una sonrisa rápida, casi un tic nervioso, antes de que uno de sus nuevos amigos le diera una palmada en la espalda y reclamara su atención. Sentí como si me hubiera visto, pero no reconocido. Era una extraña y dolorosa forma de ceguera. Con el corazón encogido, decidí que no podía esperar más. Me abrí paso entre los invitados, sintiendo sus miradas curiosas sobre mi vestido sencillo. El olor a perfume caro era tan denso que casi me ahogaba. Cuando por fin llegué a su lado, toqué su brazo con timidez. «Mateo, hijo», le dije en voz baja para no interrumpir. Se giró. La sorpresa en su rostro fue genuina, como si no esperara que me atreviera a acercarme. «Mamá, qué bueno que llegaste», dijo, pero su tono era el que se usa con un conocido inesperado, no con la mujer que le dio la vida. No me presentó a nadie, simplemente me dejó allí, de pie a su lado, mientras él continuaba una conversación que yo no podía entender. Fui, una vez más, un fantasma en la fiesta de la vida de mi propio hijo. Saqué el pequeño estuche de terciopelo de mi bolso, el que contenía el medallón. «Hijo, quería darte esto antes de la ceremonia», susurré, tratando de captar su atención. Mis dedos temblaban ligeramente al abrirlo. La pequeña foto de su padre pareció brillar bajo las luces del salón. Por un instante, la expresión de Mateo se suavizó.
Vi un destello del niño que recordaba, una vulnerabilidad que creía perdida. Pero entonces, Valeria apareció a su lado como una sombra elegante. Su mirada se posó en el medallón y luego en mí, y fue como si una cortina de hielo cayera entre nosotros. Su sonrisa se tensó. «Elena, qué detalle tan rústico», dijo, su voz un susurro venenoso. «Pero ahora estamos un poco ocupados. ¿No crees, mi amor?» Se aferró al brazo de Mateo, marcando su territorio. Mateo pareció encogerse bajo su toque. Desvió la mirada del medallón y la fijó en un punto indefinido sobre mi hombro. «Sí, mamá, ahora no es un buen momento», murmuró, evitando mis ojos. «Hablamos después». La palabra después sonó vacía, una promesa rota antes de ser pronunciada. Cerré el estuche con un chasquido suave que solo yo pude oír. Fue el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Me di la vuelta sin decir nada más y me retiré a un rincón, buscando la sombra de una columna de mármol para ocultar mi derrota. Desde allí los observé. Vi cómo Valeria le susurraba algo al oído, cómo él asentía dócilmente. Vi cómo ella le ajustaba la corbata con un gesto posesivo, como si fuera un accesorio más de su noche perfecta. Él no volvió a mirarme. Fue en ese rincón de autocompasión donde mi mirada se cruzó de nuevo con la de Arturo. Estaba al otro lado del salón, cerca de una ventana que daba al mar, sosteniendo una copa que no había probado. Él también los estaba observando, y en su rostro no había orgullo, sino una profunda y palpable tristeza. No apartó la vista de mí. En lugar de eso, levantó su copa ligeramente, en un brindis silencioso que solo nosotros dos entendimos. Fue un gesto de solidaridad, un reconocimiento de que ambos éramos extranjeros en esa tierra de apariencias. Por primera vez en toda la noche, no me sentí completamente sola. Sentí que alguien más en esa habitación veía la verdad detrás de las sonrisas forzadas y el lujo deslumbrante. Alguien más sabía que algo fundamentalmente incorrecto estaba sucediendo. Unos minutos más tarde, mientras fingía admirar un enorme arreglo floral, escuché a dos mujeres, probablemente tías de Valeria, hablando en voz baja. Arturo realmente se lució. Pagó por todo esto sin pestañear, dijo una. Y no solo la boda, respondió la otra. ¿Sabías que el condominio en Brickell fue su regalo? Mateo no podría permitirse ni el mantenimiento de ese lugar sin la ayuda de su suegro. El comentario me atravesó como un cuchillo helado. De repente, todo encajó. No era solo amor lo que mantenía a mi hijo atado a Valeria. Era una red de dependencia financiera. Él había vendido su independencia. Y yo era parte del pasado del que necesitaba desprenderse para asegurar su futuro. La injusticia ya no era solo emocional, tenía un precio. Y yo no podía pagarlo. La música cambió, anunciando que la ceremonia estaba a punto de comenzar. Los invitados empezaron a tomar sus asientos. Vi a Mateo dirigirse hacia el pasillo que lo llevaría al altar. Fue un impulso, una última y desesperada necesidad de madre. Me acerqué a él una vez más, esta vez bloqueando su camino. «Mateo, por favor», le rogué, mi voz quebrada. «Solo un segundo, es de tu padre. Llévalo en tu bolsillo, nadie tiene por qué verlo». Le tendí el medallón, mi mano temblando visiblemente. Él dudó, sus dedos casi rozaron los míos. Por un latido, creí que lo aceptaría. Creí que el amor por su padre, por nuestra historia, sería más fuerte. Pero esa esperanza se desvaneció cuando Valeria se interpuso entre nosotros. «Ya basta, Elena», dijo, su voz ya sin el disfraz de la cortesía. Era dura, fría y resonó en el silencio que se había creado a nuestro alrededor. Varios invitados cercanos se giraron para mirar. «Estás arruinando el momento. ¿No entiendes que tu mundo ya no encaja aquí? Esto es sobre nosotros, sobre nuestro futuro. Un futuro en el que tus viejas reliquias no tienen cabida». La humillación fue pública, directa y brutal. Sentí cómo el color abandonaba mi rostro. El calor de la vergüenza me subió por el cuello, mientras las miradas curiosas se convertían en cuchillos afilados. Busqué los ojos de mi hijo, esperando, rezando por una palabra, un gesto. Cualquier cosa que me defendiera.
cualquier cosa que demostrara que todavía quedaba algo del niño al que había criado. Pero Mateo permaneció en silencio. Sus ojos, antes llenos de vida y cariño, ahora eran dos pozos vacíos. Miraba al suelo de mármol pulido como si fuera lo más interesante del mundo. Su silencio fue la respuesta más cruel de todas. Fue la confirmación de que me había abandonado, de que había elegido. En ese momento, no fue Valeria quien me rompió el corazón, fue la cobardía de mi propio hijo. Su inacción fue una traición más profunda que cualquier palabra hiriente que su futura esposa pudiera pronunciar. Él la dejó humillarme. Él la dejó borrarme, y al hacerlo, se borró a sí mismo de mi corazón. Valeria, al ver mi rostro derrotado, pareció ganar una nueva oleada de poder. Me tomó del brazo, su manicura francesa clavándose en mi piel. Su sonrisa era ahora una mueca de triunfo. «Vamos a hablar a un lugar más privado», siseó, prácticamente arrastrándome hacia la entrada del salón, lejos de las miradas de sus importantes invitados. Me sentí como una niña regañada, como una intrusa a la que estaban echando. Cada paso era una nueva humillación. Pasamos junto a la mesa de regalos, sobrecargada de cajas de marcas de lujo, símbolos de un mundo al que yo nunca pertenecería. Me empujó hacia un pequeño vestíbulo cerca de la salida, un espacio frío e impersonal iluminado por una luz blanca y cruda. Allí, con el sonido de la marcha nupcial comenzando a sonar débilmente a nuestras espaldas, me soltó. Se cruzó de brazos, mirándome de arriba a abajo con un desprecio que ya no se molestaba en ocultar. Yo apretaba el medallón dentro de mi bolso. Su forma redonda y sólida era la única ancla en un mundo que se disolvía a mi alrededor. El metal frío contra mis nudillos me recordaba el amor de mi esposo, la fuerza que siempre me había dado. Valeria respiró hondo, como si estuviera a punto de pronunciar una sentencia final. La música subió de volumen, una banda sonora irónica para el momento más desolador de mi vida. Sabía que lo que viniera a continuación cambiaría todo para siempre. Y en el fondo, una extraña calma comenzó a asentarse sobre mi dolor. La calma de quien ya no tiene nada que perder. Y fue entonces, en ese vestíbulo estéril y frío, que Valeria me dio el golpe de gracia. «Lárgate de aquí y no vuelvas nunca más», susurró, y cada palabra fue una esquirla de hielo clavándose en mi pecho. El sonido de la marcha nupcial, que se filtraba desde el salón, se convirtió en una burla cruel, la banda sonora de mi propio destierro. La miré, a ella, la mujer que se estaba casando con mi único hijo, y en sus ojos no vi rabia, sino un triunfo frío y calculado. Era la culminación de su plan, el momento en que finalmente me borraba del cuadro para que su obra maestra de vida perfecta pudiera colgarse sin imperfecciones. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, que los 75 años de mi vida, de mi amor, de mis sacrificios, se reducían a cenizas en ese instante. Pero entonces, algo extraño sucedió en lo más profundo de mi ser. El dolor agudo, ese que te deja sin aire, comenzó a transformarse. Se enfrió, se solidificó, convirtiéndose en una calma pesada y lúcida. Era la claridad que llega cuando ya no tienes absolutamente nada que perder. Miré a Valeria, pero ya no veía a la mujer todopoderosa que me había humillado. Veía a una niña asustada, aterrorizada de que algo tan simple y auténtico como un medallón de oro viejo pudiera exponer la fragilidad de su mundo de apariencias. Apreté el estuche en mi mano. Ya no era un regalo rechazado, era una reliquia, un testigo silencioso de un amor que ella nunca entendería. Y en esa comprensión encontré una fuerza que no sabía que poseía, la fuerza de la dignidad herida. Valeria, quizás interpretando mi silencio como una derrota, continuó su ataque con una crueldad innecesaria, como si necesitara justificar su propia vileza. Mateo tiene que mirar hacia adelante, Elena, hacia un futuro que tú no puedes darle y que ni siquiera entiendes. Eres un lastre, un recordatorio constante de una vida modesta de la que él está desesperadamente tratando de escapar. Tus tradiciones, tu comida, tus regalos,
Todo pertenece a un museo. Él merece lo mejor, y créeme, lo mejor no te incluye a ti. Cada palabra estaba diseñada para despojarme de mi valor, para convencerme de que mi existencia era un obstáculo para la felicidad de mi hijo. Pero en lugar de romperme, sus insultos estaban forjando algo nuevo dentro de mí, una armadura de indiferencia. Mientras ella hablaba, con la arrogancia pintada en su rostro, algo captó mi atención. Una figura inmóvil al otro lado del salón, visible a través de un panel de vidrio biselado que decoraba una de las puertas. La silueta era inconfundible. Era Arturo. No nos miraba directamente, pero su cuerpo estaba tenso, su cabeza ligeramente inclinada, como la de un hombre que escucha algo que desearía no oír. No sé cuánto tiempo llevaba allí, pero sentí la certeza absoluta de que había presenciado la escena, de que había escuchado las crueles palabras de su propia hija. De repente, el frío vestíbulo ya no se sentía tan solitario. Había un testigo que, recordé, me había ofrecido un brindis silencioso de solidaridad apenas una hora antes. Mi padre nos ha dado una vida de ensueño, continuó Valeria, completamente ajena a que el arquitecto de ese sueño estaba a solo unos metros, presenciando la pesadilla moral en la que se había convertido su hija. Él entiende la importancia de la imagen, del estatus. Él pagó por todo esto, por nuestro apartamento, por nuestro futuro. Un futuro que no vamos a poner en riesgo por tus sentimentalismos baratos y fuera de lugar. Y ahí estaba, la pieza que faltaba. No era solo desprecio lo que la movía, era un miedo cerval a perderlo todo. Su poder sobre Mateo no venía del amor, sino del dinero de su padre. Y yo, con mi medallón y mis pastelitos de guayaba, representaba una amenaza a la farsa que con tanto esmero había construido. Esa revelación fue como un relámpago que iluminó todo el panorama. La humillación se disipó, reemplazada por una especie de compasión helada. Ya no sentía dolor por mí, sino una profunda lástima por ella y por mi hijo, atrapado en esa jaula dorada. Enderecé la espalda, un gesto pequeño pero que pareció cambiar la atmósfera de la habitación. Levanté la barbilla y la miré directamente a los ojos, y por primera vez vi un parpadeo de incertidumbre en su mirada de acero. Probablemente esperaba lágrimas, súplicas, un melodrama que la hiciera sentir aún más poderosa. Pero no encontró nada de eso. Solo encontró un silencio sereno, una calma que no podía comprender y que, por lo tanto, la inquietaba profundamente. Mi sumisión se había evaporado. Mi mente comenzó a trabajar con una velocidad y una claridad que me sorprendieron. Pensé en Arturo, en su mirada triste durante la cena, en su gesto de complicidad en el salón. Él y yo éramos de la misma estirpe, personas para quienes el honor y el respeto significaban más que cualquier cuenta bancaria. Entendí que no tenía que luchar contra Valeria en su terreno. No tenía que gritar ni insultar. Podía irme, sí, pero no como ella quería. Derrotada y sola, podía irme de una manera que dejara una marca indeleble, no de venganza, sino de justicia poética. Una idea, audaz y aterradora, comenzó a tomar forma. Un acto silencioso que hablaría más fuerte que cualquier grito que pudiera haber dado. Un acto que no solo salvaría mi dignidad, sino que también expondría la verdadera naturaleza de su castillo de naipes. Así que ya lo sabes. Vete, dijo Valeria finalmente, su voz teñida de una ligera impaciencia al no obtener la reacción que esperaba. Llama a un taxi, pídele a alguien que te lleve, no me importa cómo, pero desaparece de nuestras vidas. Mateo se casará, será feliz y, con el tiempo, te olvidará. De hecho, Cholotu estará mucho mejor sin ti. Con esa última puñalada, se dio la vuelta, con la intención de regresar a su boda perfecta, dando por zanjado el asunto. Su espalda, cubierta por el encaje de miles de dólares, era la imagen misma del desprecio. Me había despedido como si fuera una empleada incompetente, no la mujer que había traído a su futuro esposo al mundo. Y en ese gesto de darle la espalda, me dio la oportunidad perfecta. Me quedé quieta por un largo segundo, dejando que el eco de sus palabras se asentara en el aire. Escuché el murmullo del oficiante a lo lejos, la música suave que indicaba el inicio de una nueva vida. La vida de mi hijo,
Apreté el medallón con fuerza en mi puño, sintiendo el contorno de la foto de mi esposo a través del terciopelo. Le pedí perdón en silencio, no por fallarle a nuestro hijo, sino por haber tardado tanto en ver la verdad. Y luego, hablé. Mi voz no fue un susurro ni un grito. Fue el tono calmado y firme de alguien que ha tomado una decisión irrevocable, un tono que la obligó a detenerse en seco y a girarse lentamente para mirarme, con una expresión de genuina sorpresa en su rostro. ¿Tienes razón, Valeria?, le dije, y el sonido de mi propia calma la desarmó por completo. La confusión cruzó su rostro. Este ya no es mi lugar. Y tienes razón, me voy a ir ahora mismo. Hice una pausa, dejando que mis palabras flotaran en el espacio entre nosotras, cargadas con un peso que ella aún no podía medir. La miré, no con odio, sino con una finalidad absoluta, como si estuviera viendo a una completa extraña. Pero no te preocupes, añadí, dando un paso hacia la puerta que llevaba de vuelta al salón. No me iré sola. La frase quedó suspendida en el aire, una promesa ambigua y ominosa que borró por completo la sonrisa de triunfo de su rostro y la reemplazó con una máscara de pura y desconcertada aprensión. Sin darle tiempo a procesar mis palabras, me di la vuelta con una calma que no sentía, pero que proyectaba con cada fibra de mi ser. Dejé a Valeria en el vestíbulo, con la boca entreabierta y una arruga de confusión en su frente, perfectamente maquillada. No caminé hacia la salida principal, hacia la calle y el olvido que ella me había ordenado. En lugar de eso, mis pies me llevaron de regreso hacia el corazón de la fiesta, hacia el salón resplandeciente donde la música seguía sonando y los invitados esperaban el comienzo de la ceremonia. Cada paso que daba sobre el mármol pulido se sentía pesado y deliberado, como si estuviera marchando no hacia una salida, sino hacia una confrontación de un tipo completamente diferente. Ya no era la víctima que se escabullía por la puerta de servicio. Era una mujer con un propósito. Y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que tenía el control. Mi inesperado regreso al salón causó una pequeña onda de silencio. Los invitados, que ya estaban sentados, se giraron en sus sillas para mirarme. Sus rostros reflejaban una mezcla de curiosidad y sorpresa. Ya no era una figura anónima en un rincón. Mi lento y solitario paseo a través del pasillo central me convirtió en el centro de atención. Pude ver a Mateo, de pie junto al altar, su rostro pálido bajo las luces brillantes. Me vio, y en sus ojos leí una mezcla de pánico y confusión. Se movió ligeramente, como si quisiera venir hacia mí, pero una mirada rápida de su padrino lo ancló en su lugar. Permaneció allí, un prisionero de su propia boda, un espectador impotente del drama que su silencio había desatado. Su parálisis fue la última prueba que necesitaba de que había tomado la decisión correcta. Mi objetivo estaba al otro lado del salón, inmóvil como una estatua junto a la gran ventana. Arturo. No aparté la vista de él, a medida que me acercaba. El ruido de la multitud pareció desvanecerse hasta convertirse en un zumbido lejano. Solo existíamos nosotros dos en esa habitación llena de gente. Él me vio venir y no hubo sorpresa en su rostro, solo un profundo y solemne entendimiento. Cuando finalmente llegué a su lado, se giró para enfrentarme por completo. El océano, visible detrás de él, era de un azul oscuro e infinito, un reflejo perfecto de la tristeza y la resolución que veía en sus ojos. No necesité explicarle nada. No necesité contarle la humillación ni el dolor. Él ya lo sabía, lo había visto todo. Me incliné ligeramente hacia él, mi voz apenas un susurro para que solo él pudiera oírla por encima de la música. «Arturo», dije, y mi voz no tembló. Su hija me ha pedido que me vaya, que desaparezca de sus vidas. Y he decidido complacerla. Hice una pausa, asegurándome de tener toda su atención. Él asintió lentamente, su mirada fija en la mía, llena de una vergüenza que no era suya, pero que sentía profundamente. Pero no creo que deba irme sola. Una mujer de mi edad no debería estar vagando por ahí sin compañía. ¿Sería usted tan amable de acompañarme a tomar un café? Creo que ambos necesitamos un respiro de todo esto. Mi petición fue audaz, casi impensable en medio de la boda de nuestros hijos, pero sentí que era la única jugada lógica que me quedaba. La respuesta de Arturo no fue verbal.
Fue un gesto simple, pero más elocuente que 1000 palabras. Miró por encima de mi hombro, su vista clavada en su hija, que ahora nos observaba desde la entrada del salón, con el horror comenzando a dibujarse en su rostro a medida que entendía lo que estaba sucediendo. Luego, su mirada volvió a mí, y sin una pizca de duda, me ofreció su brazo. Fue un gesto de caballerosidad de una época pasada, un acto de solidaridad que me devolvió toda la dignidad que Valeria había intentado arrebatarme. Acepté su brazo, mi mano temblorosa encontrando la solidez de su traje de lino. En ese contacto sentí una alianza forjarse, un pacto silencioso entre dos almas que valoraban el respeto por encima del espectáculo. Con su brazo firmemente en el mío, Arturo metió su otra mano en el bolsillo de su pantalón. El suave tintineo metálico que siguió fue casi imperceptible para la mayoría, pero para mí sonó como una campana de la victoria. Sacó un llavero con el emblema de un Mercedes-Benz. Lo sostuvo a la vista por un segundo. No de forma ostentosa, sino como una declaración de intenciones. Era la prueba tangible de que esto no era un farol. Nos íbamos, juntos. La vista de esas llaves pareció ser el catalizador que rompió el hechizo de incredulidad de Valeria. Su rostro pasó del desconcierto al pánico puro. La estética de su boda perfecta estaba a punto de hacerse añicos de la forma más pública y espectacular posible. Comenzamos nuestro lento y digno paseo hacia la salida. Esta vez nadie susurraba. El silencio en el salón era casi total, roto solo por la suave música instrumental que ahora parecía una marcha fúnebre para los sueños de Valeria. Caminamos con la espalda recta, dos figuras de una elegancia sobria que contrastaba violentamente con la opulencia artificial que nos rodeaba. No miré a Mateo. No podía. Sabía que si lo hacía, mi resolución podría flaquear y no podía permitirme ese lujo. Apreté el medallón que todavía sostenía en mi otra mano, su frío metal recordándome el amor de mi esposo y la fuerza que siempre me había infundido. Estaba haciendo esto por él, por nuestra memoria y por mí misma. Pasamos directamente frente a Valeria, que se había quedado congelada en el umbral. Su boca se abría y se cerraba como un pez fuera del agua, pero no salía ningún sonido. Sus ojos, antes llenos de desprecio triunfante, ahora estaban desbordados por una mezcla de rabia, miedo y una súplica desesperada. Vio su futuro, su estatus, su vida financiada, marchándose del brazo de la mujer a la que acababa de desterrar. Vio a su padre, su fuente de poder inagotable, eligiendo a una extraña por encima de ella. En ese instante, la dinámica de poder en esa habitación cambió por completo. La humillada se había convertido en la dueña de la situación, y la reina de la fiesta era ahora una prisionera de su propio escenario dorado. No le dirigimos ni una palabra ni una mirada. Simplemente continuamos nuestro camino, atravesando el vestíbulo donde minutos antes me había sentido tan pequeña y rota. El aire fresco de la noche de Miami nos recibió al cruzar las puertas de cristal, y se sintió como el primer aliento de una nueva vida. Detrás de nosotros, el silencio del salón fue finalmente roto por un murmullo creciente, el sonido de un escándalo naciendo. Sabía que los invitados estarían confundidos, que las preguntas volarían y que la boda, sin importar si continuaba o no, estaría manchada para siempre por este acto de rebelión silenciosa. Pero nada de eso importaba ya. Justo cuando Arturo presionó el botón de su llave y las luces de su elegante sedán parpadearon en la distancia, escuché un grito ahogado detrás de nosotros. «¡Papá! ¡Espera!». Era la voz de Valeria, quebrada y despojada de toda su arrogancia. Era el sonido de la desesperación pura. El clímax no había sido mi humillación, sino este momento. La realización tardía de que había ido demasiado lejos, de que había subestimado a la mujer que creía haber destruido. La preparación había terminado, la verdadera confrontación, la que se libraría no por amor o respeto, sino por miedo y dinero, estaba a punto de comenzar bajo las luces del estacionamiento. Y por primera vez me sentí lista para enfrentarla. Nos detuvimos. El grito de Valeria, agudo y desesperado, cortó el aire tranquilo de la noche. Era un sonido que no encajaba con la música elegante ni con la brisa salada del mar. Era el chillido de un animal cuya jaula dorada acababa de abrirse, revelando un mundo exterior que no sabía cómo navegar.
Arturo y yo nos giramos al unísono, no por sorpresa, sino con la resignación de quienes sabían que la confrontación era inevitable. La vimos correr hacia nosotros, su vestido de diseñador, que minutos antes parecía una armadura de perfección, ahora era un estorbo para su carrera frenética. Su rostro, antes una máscara de fría superioridad, estaba descompuesto por el pánico. La reina había sido destronada y ahora corría tras su reino, que se alejaba en el brazo de la mujer que ella misma había exiliado. «Papá, no puedes hacerme esto», gritó cuando llegó a nosotros, su aliento entrecortado. Ignoró mi presencia por completo, como si yo fuera una simple maleta que su padre había decidido llevarse. Sus ojos estaban fijos en él, llenos de una incredulidad furiosa. «¿Qué van a pensar los invitados? Has pagado una fortuna por esta noche. ¿Vas a tirarlo todo por la borda ¿por ella?» La palabra ella la escupió con veneno, pero carecía de la fuerza de antes. Era el insulto vacío de alguien que ha perdido toda su autoridad. Se aferró a su brazo, el mismo que él me había ofrecido a mí, y trató de tirar de él, de arrastrarlo de vuelta a la farsa. Pero Arturo no se movió. Era una roca de calma y determinación contra la que las olas de histeria de su hija se estrellaban inútilmente. Justo detrás de ella apareció Mateo, mi hijo. Su rostro era un lienzo de confusión y miedo. El esmoquín que le quedaba tan bien ahora parecía un disfraz que le venía grande. Nos miró a los tres, sus ojos saltando de Valeria a su suegro y finalmente a mí. En su mirada no había enojo, ni defensa, solo el desamparo de un hombre que se da cuenta de que el guión que le habían entregado no incluía esta escena. Esperé, con una parte de mi corazón que aún se resistía a morir, a que dijera algo, a que me defendiera, a que le dijera a su futura esposa que se había equivocado, a que le pidiera a Arturo que se quedara, a que hiciera algo, cualquier cosa, que demostrara que el hombre al que había criado todavía existía bajo esa capa de ambición y cobardía. «Le arruinarás la vida a Mateo», continuó Valeria, cambiando de táctica al ver que su propio honor no conmovía a su padre. «Él cuenta contigo, papá. Nuestro futuro depende de ti. El apartamento, el negocio que le prometiste. ¿Vas a destruir a tu propia hija por una vieja sentimental?» La crudeza de sus palabras fue reveladora. No era amor, no era familia, no era honor. Era un contrato de negocios, y yo, sin saberlo, era la cláusula que ella había intentado eliminar y que ahora amenazaba con anularlo todo. La máscara se había caído por completo, revelando el rostro codicioso y aterrorizado que había debajo. Expuso su verdad sin darse cuenta, confirmando que todo, desde su amor hasta su matrimonio, tenía un precio que su padre ya no estaba dispuesto a pagar. Fue entonces cuando Arturo habló. Su voz no era alta, pero tenía un peso que silenció la noche. «Yo escuché todo, Valeria», dijo, y sus palabras cayeron como sentencias. «Escuché cómo humillaste a la madre del hombre con el que pretendes pasar tu vida. Escuché cómo la echaste como si fuera basura. Y no voy a tirar mi dinero, voy a dejar de invertirlo en una farsa». Se soltó suavemente del agarre de su hija. «Creí que estaba pagando por una boda, por la felicidad de mi hija, pero ahora veo que solo estaba financiando tu crueldad y tu egoísmo. Y eso, Valeria, se acabó esta noche». Cada palabra era un clavo en el ataúd de su mundo perfecto. La verdad, dicha por la única persona a la que no podía controlar ni manipular, la dejó sin aire. Ella intentó negarlo, balbuceando excusas incoherentes. «No es lo que parece. Ella me provocó. Estaba arruinando mi día». Pero sus protestas sonaban huecas, infantiles. Arturo la miró con una profunda y amarga decepción que parecía venir de años de pequeñas desilusiones acumuladas. «Siempre ha sido así, ¿verdad? Tu imagen por encima de todo. El respeto, la bondad, la decencia, son solo accesorios para ti, algo que usas cuando te conviene. Pero hoy te quitaste el disfraz frente a la persona equivocada». Su mirada se desvió hacia mí por un segundo, y en ella vi una disculpa silenciosa por el comportamiento de su hija y un respeto que me calentó el alma. Luego volvió a mirar a Valeria, y frente a la persona correcta. Con el drama girando a su alrededor, Mateo seguía paralizado. Finalmente, mis ojos se encontraron con los suyos. Le sostuve la mirada.
no con súplica, sino con una pregunta silenciosa. «¿Y ahora, hijo? ¿Qué vas a hacer?» Vi la lucha en su interior, el pánico de perder su futuro dorado contra la vergüenza de abandonar a su madre. Abrió la boca, quizás para decir mi nombre, quizás para pedir perdón, pero solo salió un susurro ahogado, un sonido sin forma. «Mamá», y se detuvo. No pudo terminar la frase. En su silencio, en su incapacidad para elegir la decencia por encima de la conveniencia, me dio la respuesta final. La elección ya estaba hecha, mucho antes de esta noche, y yo, por fin, lo había aceptado. Lentamente, bajé la mirada hacia mi mano derecha, que todavía aferraba el pequeño estuche de terciopelo. El medallón de mi esposo. El símbolo de nuestro amor, de nuestras raíces, de todo lo que Valeria había llamado rústico y anticuado. Con un gesto deliberado, sin apartar la vista de mi hijo, abrí mi bolso y lo guardé dentro. El suave chasquido del cierre fue el sonido final de un capítulo cerrándose para siempre. No le entregaría el legado de su padre a un hombre que no tenía el valor de defender a su propia madre. Esa herencia, ese amor, me lo quedaba yo. Era mío para protegerlo. Al igual que mi dignidad, ya no había nada más que darle. Arturo, al ver mi gesto, pareció entenderlo todo. Asintió levemente, como si aprobara mi decisión. Luego se dirigió a su hija y a mi hijo, que ahora parecían dos estatuas congeladas en medio del estacionamiento. «Ustedes dos querían un futuro sin estorbos del pasado», dijo con una calma implacable. «Felicidades. Acaban de conseguirlo. Continúen con su fiesta». Se giró, me abrió la puerta de su reluciente Mercedes negro con una elegancia que contrastaba brutalmente con la escena, y esperó a que yo entrara. El interior olía a cuero y a un silencio pacífico, un santuario lejos del caos que dejábamos atrás. Mientras me acomodaba en el asiento, miré por la ventanilla una última vez. Valeria estaba llorando, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de rabia impotente. Pero mi atención se centró en Mateo. Estaba pálido, con la mirada perdida, viendo cómo el auto se ponía en marcha. En sus ojos vi el destello de la comprensión, el horror de darse cuenta de que el precio de su vida de lujo era su alma. Vio a su madre, la única constante de amor incondicional en su vida, alejarse para siempre. Vio su pasado, su identidad y su conciencia desaparecer en la oscuridad de la noche, dentro del auto de lujo que tanto había anhelado. La puerta se cerró con un sonido sólido y definitivo, y sentí que no solo estaba cerrando la puerta de un coche, sino la de una vida de dolor. El auto se deslizó suavemente fuera del estacionamiento, dejando atrás las luces brillantes del salón, la música que seguía sonando absurdamente, y las dos figuras que se hacían cada vez más pequeñas en el espejo retrovisor. No dije nada. Arturo tampoco. No era necesario. En el silencio compartido de ese viaje, lejos de la boda que debía ser el día más feliz de la vida de mi hijo, sentí una paz que no había experimentado en años. No era una victoria, no era una venganza, era algo mucho más profundo y sanador. Era liberación. El peso de intentar encajar, de mendigar amor, de sentirme invisible, se había levantado de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía a dónde iba, pero sabía, con una certeza absoluta, que estaba yendo en la dirección correcta. Arturo no me llevó a un café. En su lugar, condujo en silencio por las calles iluminadas de Miami hasta llegar a un pequeño y discreto restaurante italiano en Coral Gables, uno de esos lugares donde la comida es más importante que la decoración y donde se puede hablar sin gritar. Nos sentamos en una mesa en el patio trasero, rodeados por el aroma de las gardenias y el suave murmullo de las otras conversaciones. Por primera vez en meses sentí que podía respirar. Él pidió 2 copas de vino tinto y cuando el mesero se fue, me miró con una sinceridad que me desarmó. «Elena», dijo, su voz grave y llena de pesar, «no hay palabras para expresar cuánto lamento el comportamiento de mi hija. Le pido perdón en su nombre, porque sé que ella nunca tendrá la decencia de hacerlo». Su disculpa era un bálsamo para una herida que ni siquiera sabía que seguía sangrando. Fue durante la cena que mi teléfono,
olvidado en el fondo de mi bolso, comenzó a vibrar sin descanso. Lo saqué con una extraña sensación de desapego. La pantalla se iluminaba una y otra vez con el mismo nombre. Mateo, 10 llamadas perdidas. 20. Luego, una avalancha de mensajes de texto. No los leí. Simplemente apagué el teléfono y lo volví a guardar. Arturo vio mi gesto y asintió con comprensión. Lo llamé justo antes de que llegáramos, confesó en voz baja. Le informé que el pago inicial para el negocio que le había prometido quedaba cancelado indefinidamente, y que el contrato de arrendamiento del apartamento de Brickell, que está a mi nombre, no será renovado. Las consecuencias no eran abstractas, eran inmediatas, financieras y devastadoras para el mundo que mi hijo había elegido. La jaula dorada acababa de perder sus barrotes de oro. En las semanas que siguieron viví en un extraño limbo de silencio y paz. No hubo más llamadas, ni de Mateo, ni de Valeria. Fue como si, al cortarles el grifo financiero, Arturo hubiera cortado también el último y frágil hilo que los unía a mí. No sentí dolor, sino una profunda y melancólica confirmación. Su amor, o lo que yo creía que era amor, había estado condicionado a mi silencio, a mi invisibilidad, a mi sumisión. Cuando dejé de ser conveniente, dejé de existir para ellos. Mi pequeño apartamento en la pequeña Habana, antes un recordatorio de mi soledad, se transformó en mi fortaleza. Volví a mis rutinas, a mis plantas, a mis vecinos, a la vida que era auténticamente mía, libre de la sombra de la desaprobación y la condescendencia. Arturo se convirtió en un amigo inesperado y constante. Nos veíamos un par de veces por semana, a veces para tomar un café, otras para caminar por la orilla en Key Biscayne, dejando que la brisa del mar se llevara las palabras que no necesitábamos decir. Hablábamos de nuestros difuntos cónyuges, de nuestros hijos, de los errores que habíamos cometido como padres y de la extraña sensación de volverse un espectador en la vida que uno mismo creó. En su compañía encontré un respeto y una camaradería que había anhelado durante años. No era un romance, era algo más profundo, una alianza de almas que entendían que la dignidad no tiene precio y que la verdadera riqueza reside en la paz interior. Él nunca más mencionó a Valeria por su nombre. Se refería a ella simplemente como mi hija, con un tono de tristeza resignada. Un día, mientras ordenaba mi armario, encontré la pequeña caja de terciopelo. Saqué el medallón y lo sostuve en la palma de mi mano. El rostro joven de mi esposo me sonreía desde la diminuta fotografía. Por primera vez no sentí una punzada de dolor por el rechazo de mi hijo. En su lugar sentí una oleada de gratitud. Al rechazar este regalo, Mateo me había devuelto algo mucho más valioso. A mí misma. El medallón ya no era un legado para él, era un recordatorio para mí. Un recordatorio del amor verdadero, del sacrificio y de la fuerza que había heredado de una vida de decencia. Lo limpié con cuidado y, en lugar de guardarlo, lo colgué de un pequeño gancho en el espejo de mi tocador, donde pudiera verlo cada mañana. La vida de Mateo y Valeria, según supe por un antiguo vecino en común, se desmoronó con la misma rapidez con la que se había construido. Sin el apoyo de Arturo, tuvieron que abandonar el apartamento de Brickell. El negocio prometido nunca se materializó. Intentaron mantener las apariencias, pero la base sobre la que habían construido su relación era de arena, y la marea de la realidad se la llevó por delante. No sé si siguen juntos. Y me di cuenta, con una calma que me sorprendió, de que no me importaba. Mi amor de madre no había muerto, pero se había transformado. Ahora era un amor a distancia, un deseo silencioso de que encontrara su propio camino, incluso si ese camino lo alejaba para siempre de mí. Mi relación con Arturo, por otro lado, floreció en la simplicidad. Un día me ayudó a replantar los geranios en mi balcón. Mientras nuestras manos, arrugadas por la edad, se hundían en la tierra fresca, me contó que había decidido vender su enorme casa y mudarse a un condominio más pequeño, más manejable. Demasiados cuartos vacíos, Elena, dijo, demasiados fantasmas de lo que pudo haber sido. En ese momento entendí que ambos estábamos haciendo lo mismo, podando nuestras vidas,
cortando las ramas muertas para que algo nuevo y más sano pudiera crecer. Estábamos construyendo un futuro, no basado en lazos de sangre, sino en la elección consciente de la compañía y el respeto mutuo. Una tarde, sentados en mi pequeño balcón, viendo el sol ponerse sobre los tejados de la pequeña Habana, le conté la historia completa del medallón. Escuchó en silencio, con la mirada perdida en los colores del atardecer. Cuando terminé, no dijo nada durante un largo rato. Luego, simplemente extendió su mano y la puso sobre la mía. Hay tesoros que algunas personas son demasiado pobres para poder apreciar, Elena, dijo en voz baja. Me alegro de que ese tesoro se haya quedado con su verdadera dueña. Sus palabras fueron el cierre final, la validación que nunca supe que necesitaba. No de un hombre rico, sino de un amigo, de un igual. Mi vida ahora es tranquila. El silencio en mi apartamento ya no es el sonido de la soledad, sino el de la paz. He aprendido que a veces la mayor prueba de amor no es aferrarse, sino soltar. Soltar las expectativas, soltar el dolor y, sobre todo, soltar la idea de que nuestra valía depende de la aprobación de aquellos a quienes dimos la vida. Mi hijo eligió su camino, y yo, finalmente, fui libre para seguir el mío. Y aunque es un camino más solitario en algunos aspectos, es infinitamente más digno. Y esa dignidad, como el viejo medallón de oro que brilla en mi tocador, es un tesoro que nadie podrá arrebatarme jamás. A través de mi historia, he aprendido una de las lecciones más duras y a la vez más liberadoras de la vida. Tu valor no lo determina el lugar que otros te asignan, sino el que tú decides ocupar. Durante años, permití que mi identidad se definiera por mi rol de madre. Mi felicidad dependía de la felicidad de mi hijo. Mi importancia se medía por su necesidad de mí. Cuando esa necesidad se desvaneció, sentí que yo también me desvanecía. Pero la humillación que sufrí en esa boda fue un final, fue un despertar. Me obligó a mirarme al espejo y a preguntarme quién era Elena más allá de ser la mamá de Mateo. Y por primera vez en mucho tiempo empecé a buscar la respuesta, no en los ojos de mi hijo, sino en los míos. Descubrí que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que te elige por respeto. En el gesto silencioso de Arturo, en su brazo ofrecido en mi momento de mayor vulnerabilidad, encontré más apoyo y validación que en 40 años de criar a un hijo. A veces, los lazos que forjamos en la adversidad, basados en una comprensión mutua de nuestros valores más profundos, son más fuertes y más reales que aquellos que damos por sentados. Aprendí que el amor no debe ser una súplica, sino un reconocimiento. Y si tienes que mendigar por un asiento en la mesa, entonces esa no es tu mesa. Es mejor comer en paz y en soledad que participar en un banquete de apariencias donde tu espíritu muere de hambre. La dignidad es un tesoro silencioso, es lo que te queda cuando te lo han quitado todo. Valeria, con todo su dinero y su poder prestado, creyó que podía despojarme de mi valor con unas cuantas palabras crueles. Pero lo que no entendió es que la dignidad no se puede arrebatar. Solo se puede entregar. En el momento en que decidí no llorar, no gritar, no suplicar, sino simplemente darme la vuelta y caminar con la cabeza en alto, recuperé todo el poder que ella creía tener sobre mí. Mi victoria no fue ruidosa ni vengativa. Fue la calma serena de saber que mi paz interior era más valiosa que cualquier invitación a su fiesta. A veces, la respuesta más poderosa a la humillación no es una confrontación, sino una retirada digna. Soltar es, quizás, el acto de amor propio más grande que existe. Me dolió en el alma soltar a mi hijo, la pieza central de mi existencia, pero me di cuenta de que me estaba aferrando a un fantasma, a la memoria de un niño que ya no existía. Aferrarme a él solo me estaba ahogando. Al abrir las manos y dejarlo ir, no solo lo liberé a él para que enfrentara las consecuencias de sus propias decisiones, sino que me liberé a mí misma para vivir mi propia vida. El amor de una madre es incondicional, pero nuestro respeto propio no tiene por qué serlo. Podemos amar a alguien desde la distancia, desearle lo mejor, y aún así elegir protegernos a nosotros mismos de su toxicidad o su indiferencia. En este viaje también redefiní lo que significa la riqueza.
Vi el lujo deslumbrante de esa boda. El apartamento con vistas a la bahía, los trajes caros y las joyas brillantes. Pero detrás de todo ese brillo, solo había vacío, miedo y una profunda pobreza de espíritu. La verdadera riqueza, la que he encontrado ahora, es mucho más sutil. Está en la tranquilidad de mis mañanas, en el calor de una amistad sincera con Arturo, en la libertad de ser yo misma sin pedir disculpas. Está en el orgullo de saber que, cuando me enfrenté a la prueba más dura, elegí la decencia por encima del drama. El medallón de mi esposo, rechazado por ser rústico, es para mí más valioso que todos los diamantes de Valeria, porque simboliza un legado de amor real, no uno comprado a plazos. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, es porque esta no es solo mi historia. Es la historia de cualquiera que se haya sentido invisible, subestimado o desechado por aquellos que debía amar. Quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para reescribir tu propio final. No importa tu edad ni tus circunstancias, siempre tienes el poder de elegir la dignidad. Siempre tienes el derecho de alejarte de las personas y situaciones que te empequeñecen. Tu vida es tuya y tu valor es innegociable. No permitas que nadie, ni siquiera tus propios hijos, le ponga un precio a tu paz. La puerta de salida puede parecer aterradora, pero a veces es el único camino hacia un lugar donde finalmente puedes volver a ser tú. Si alguna vez has tenido que dar un paso al costado para salvarte, si has encontrado fuerza en el momento más oscuro, me encantaría leer tu historia en los comentarios. Construyamos juntos una comunidad donde cada voz sea escuchada y cada experiencia de resiliencia sea celebrada. Antes de irte, si crees que estas historias merecen ser contadas, suscríbete al canal y activa la campanita. Créeme, el viaje para recuperar nuestra propia voz es algo que nadie debería hacer en soledad. Gracias por escucharme.